Su familia y amigos pensaban que necesitaba un descanso. Era muy vivaz, extrovertida. Éramos muy unidos, especialmente de grandes. Ella hablaba con todo el mundo. Les caía bien a todos. Era muy sociable. Era divertido estar con ella. ¿Quién querría herir a una mujer como ella? Alguien lo hizo, y ahora Amy luchaba por su vida en una habitación de motel. Alguien denunció que había escuchado un golpe y gritos en una habitación de hotel, así que me dirigí hacia allí. El agente de patrulla Paul Lovell llegó primero a la escena y sonidos en la habitación 105, pero hubo silencio cuando golpeó. Justo cuando me preparaba para patear la puerta se abrió. Me recibía un sujeto masculino. Abrió la puerta y tenía una mirada espantada en su rostro. Había una mujer tirada al fondo de la habitación. La mitad de sus piernas estaban en el baño. Lovell inmediatamente sacó su arma y le ordenó al hombre que se sentara en la cama. Estaba cubierto de sangre y tenía las manos mojadas. Yo estaba solo ahí, no tenía mi apoyo. Ahora Lovell veía claramente a Amy. Estaba tirada en un charco de agua y sangre. No sabía si había sido un robo o violencia doméstica. Pero hasta que llegó el apoyo, tenía que concentrarse en el hombre que estaba en la cama. El hombre le dijo a Lovell que habían sido víctimas de un ataque. Me dijo que un hombre negro había golpeado la puerta. Él abrió. El hombre negro entró a la fuerza en la habitación. Lo agredió, luego lo empujó contra una mesa que había en el lugar y lo arrojó al suelo. Cerraba. Registré su cuerpo rápidamente y no encontré heridas ni raspones, ninguna marca. Segundos después, llegó la ayuda y Lovell se concentró en Amy. Ella respiraba, pero con mucha dificultad. Era evidente que Amy tenía heridas graves en la cabeza, pero estaba consciente, y Lovell trató de hablar con ella. Le hice preguntas básicas, pero no pudo responder. Lo único que se me ocurrió fue que, como podía parpadear y también podía hacer gestos con la cara, podía hacerle preguntas y pedirle que parpadeara una vez por sí y dos por no. Estaba tirada con medio cuerpo en el baño y medio afuera. Escuchaba que me hablaba y también recuerdo que una vez abrí los ojos y lo vi, pero nada más. Y me dijo que la única forma de comunicarme con él era parpadeando una vez por sí y dos veces por no. Y ahí fue cuando me preguntó, ¿su esposo le hizo esto? Volvió a parpadear una vez por sí. Con un parpadeo, Amy confirmó que el responsable de esa salvaje golpiza era su esposo, Chris Rizos. Evidentemente él me arrastró hasta el baño y llenó la bañera de agua para tratar de ahogarme. Terminé con 2 golpes más en la cabeza. No estoy segura de cuándo pasaron. Cuando llegó la ambulancia, Amy fue trasladada al hospital. Podía hacerme mucho daño o matarme. El hombre que había intentado matar a Amy aún estaba en el motel. Ahora era la escena del crimen y el oficial Lovell se concentró en la investigación. Encontramos notas en su bolsillo, notas adhesivas que básicamente describían cómo cometer un robo. Las notas describían en detalle que debía encender el televisor, robarle el bolso, tomar las tarjetas de crédito, llenar la bañera de agua y ahogarla. Tu bolsillo. Para la policía, el relato de un intento de robo violento parecía ridículo. Estaban seguros de que el verdadero agresor estaba sentado frente a ellos. Le hice señas al oficial de seguridad para que custodiara a Christopher y le colocara las esposas. Christopher Rizos, un esposo, padre e ingeniero con formación académica y sin antecedentes de comportamiento criminal ni violento, fue arrestado y llevado a la cárcel. Pero lo que la familia supo al día siguiente provocó otro golpe espantoso. Me llamó el detective que había estado conmigo en el hospital la noche anterior y me dijo que Christopher había sido liberado bajo fianza. Le dije, ¿está bromeando? ¿Cómo es posible? Él me explicó que así es la ley, que depende del delito. El mayor problema era que era un fin de semana, era un viernes y sábado. Y todos tienen derecho a ver a un juez. Solo un día después de casi matar a golpes a su esposa, Chris Rizos estaba libre. Él era de esos hombres muy lindos, atractivos, tenía un lindo auto, todas esas cosas divertidas que siempre nos atraían en la escuela secundaria. A fines de la década del 80, Amy Jones se enamoró de un joven llamado Christopher Rizos. Yo creía que eran la pareja perfecta. Eran novios desde la secundaria. Vivirían en una casa grande, tendrían hijos. Sería la típica familia perfecta. Pero Amy admite que durante su noviazgo de 8 años, hubo signos de problemas. Era controlador. Cuando éramos novios me decía, no lo harás de esa manera, lo harás de esta manera. Esto es lo que haremos. Pero ella dice que luego de que se casaron y formaron una familia, me decía que era estúpida, que nunca lograría nada en la vida. Me decía que si me separaba de él, caería rápidamente porque jamás podría sobrevivir sin él. Yo siempre inventaba excusas como que tuvo un mal día o también trataba de poner excusas para lo que hacía. Sí,
trataba de manejarlo de esa forma. Pasaban todas las facetas de su relación. Cómo se cortaba el cabello, el auto que conducía, a qué hora iba al trabajo. Y también qué calles tomaba para ir al trabajo. Todo. Que no usaba suficiente detergente, que no lo hacía bien. Ese tipo de cosas, es decir, era extraño. A pesar de ser fuerte, su esposo nunca le puso una mano encima. Teníamos peleas. La única vez que recuerdo un golpe no me lo dio él con sus puños. Fue cuando tuvimos una gran pelea y él me arrojó. Nunca me había lastimado físicamente. Pero para Amy eso no era un consuelo. Luego de 17 años de comportamiento controlador y abuso verbal, ella decidió cortar. Luego de un tiempo de escuchar esas cosas, comencé a creerlas. Perdí la confianza en mí misma. Pensé, ¿sabes qué? No, es todo, se acabó. Ya no soporto más esto. No estaba segura de qué pasaría. No estaba segura de si él lo tomaría bien o lo tomaría mal. Él abusaba de mí mentalmente, pero entonces no sabía si lo haría físicamente. No estaba segura de qué pasaría. Tenía miedo de decir cualquier cosa y finalmente tuve el coraje suficiente para decirle que quería separarme porque ya no estaba feliz con la relación. Increíblemente, sugirió que pasaran noche por medio en un motel de la zona mientras arreglaban los detalles del divorcio. Así, ambos podrían pasar tiempo en casa con los niños. Fue entonces cuando Chris pidió esa fatídica reunión en el motel. Le habíamos pedido a mi madre que viniera a quedarse con los niños, mientras nos encontrábamos en el hotel para que pudiéramos conversar y arreglar los asuntos del divorcio. Cuando Chris llegó, todo parecía estar bien. Pero cuando hablaron de la custodia de los niños, las cosas se salieron de control. Finalmente me miró y me dijo, quiero la custodia plena de los niños si me los darás. Y yo le dije, claro que no. Tendremos custodia compartida, no te daré la custodia plena. Y él dijo, sí lo harás. Y yo le dije, no lo haré. Él se levantó y fue al baño. Cuando salió del baño, estaba parado porque el baño estaba detrás de la cama. Yo estaba de espaldas. Estaba mirando con esa espantosa mirada de monstruo en su rostro. Nunca olvidaré esa mirada en su rostro. Un monstruo. El ataque que siguió fue feroz. Amy luchaba desesperadamente por su vida, pero no estaba sola. Una llamada que Amy cree que le salvó la vida. La gente de limpieza me hubiera encontrado muerta al día siguiente, en la bañera. Evidencia fotográfica. Los investigadores no tardaron en determinar que esto había sido un ataque premeditado a sangre fría. Rizos tenía un plan minuciosamente detallado para matar a Amy y simular que había sido un robo en el motel. Había investigado los hoteles, si estaban muy llenos, cuándo venía la gente de limpieza y cuánto ruido había. Y luego tenía una nota adhesiva en su bolsillo que tenía escrito encender el televisor, ponerse... Solo un oficial de policía que golpeó la puerta y la intensa voluntad de vivir de Amy le salvaron la vida. Pero menos de 24 horas después del ataque, recibió noticias increíbles y aterradoras. Chris Rizos había pagado una fianza de $2,000 y había salido de la cárcel. Nunca había cometido ningún delito, no tenía antecedentes criminales. Lo dejaron salir bajo fianza. Él estaba libre, mientras yo estaba en el hospital curándome de las heridas. Unos días después se llevó a cabo la comparecencia. El cargo fue intento de homicidio, y aunque un juez aumentó la fianza a $100,000, una vez más, Rizos pudo pagarla para no ir a la cárcel. Estaba sorprendido. Yo no podía creer que alguien así pudiera estar libre. Su hermano se aseguró de que se cambiaran las cerraduras y códigos de la casa. La corte expidió una orden de protección. Pero para Christy Shetter, la amiga y enfermera que cuidaba a Amy durante su recuperación en su casa, esas precauciones tampoco eran suficientes. Habíamos decidido no dejar a Amy sola. Fui a la casa de mis padres y les pregunté, ¿puedo llevarme su arma cuando me quede con Amy? Christy llevó un arma a la casa para protección, pero Amy hizo un descubrimiento preocupante sobre otra arma. Un arma que durante años había estado en su habitación, de pronto no estaba. ¿Se la había llevado Chris? Busqué el arma y había desaparecido. No estaba. Y estaba arriba de un mueble alto, y se podía ver en el polvo el contorno de donde estaba el arma. Así que inmediatamente llamé al detective y le pregunté si sabía del arma. Dijo que no la había encontrado, que ellos no se habían llevado. Llamé a alguien que conozco, del condado de Butler, y me dijo que no podíamos hacer nada, porque no se podía probar que Chris la tenía. La noticia hizo que Amy se sintiera indefensa y vulnerable. Yo vivía sola en casa con 2 niños.
Pensaba, ¿qué voy a hacer si él viene a las 2 o 3 de la mañana? A las pocas semanas, le quitaron 30 grapas, pero la recuperación de Amy se hizo más difícil porque su esposo Chris aún era una amenaza. Y cuando Amy descubrió que faltaba un arma de su casa, ella y su amiga Christy no dudaron de quién la tenía. Sabía que la tenía, él la tenía, y era algo aterrador. Saber que estaba libre con un arma. Pensaba, ¿quién sabe lo que va a hacer? Estaba muy asustada, no quería estar sola. Amy le tenía terror a Chris, pero parecía que no podía alejarse de él. Los padres de Chris cuidarían a los niños cuando Amy volviera al trabajo. Era una situación difícil, pero Amy creía no tener alternativa. En ese momento los abuelos eran mi única guardería, porque no tenía forma de pagar otra. Solo 23 días después del ataque en el motel, Amy se preparaba para su primer día de vuelta en el trabajo, cuando sus suegros llegaron para cuidar a los niños. Yo estaba en la puerta para ir al garage, dándoles un beso y un abrazo a los niños, y la puerta del garage estaba abierta. Amy pensó que la puerta del garage estaba cerrada. Era un detalle, pero se dio cuenta. Pensé, esto es algo extraño. Dado todo lo que había pasado, cualquier cosa fuera de lo normal encendería una luz roja, pero Amy no pensó más en eso. Subió a su camioneta y se fue al trabajo. Salí de la entrada. De pronto, una voz conocida la llamó desde la parte de atrás de la camioneta. Recuerdo que gritaba, Dios mío, Dios mío. Amy estaba aterrada. Era Chris. Se había escondido en el asiento trasero y ahora parecía estar listo para terminar lo que había comenzado en el motel. No sabía que estaba allí. Él apareció y me dijo, gira a la derecha, y yo comencé a gritar. Por el miedo y la confusión, Amy golpeaba fuertemente los frenos. Giró a la derecha. Hubo un fuerte golpe. Amy no estaba segura de lo que sucedía. No sé lo que estaba pasando en ese momento, excepto que estaba muy asustada. No sé cómo hice para conducir la camioneta. Amy sacó el pie del freno y golpeó fuertemente el acelerador y chocó contra una alcantarilla de cemento del lado derecho de la calle, a solo una cuadra de su casa. Evidencia fotográfica. Contra una cloaca de concreto. Evidencia fotográfica. Era una escena horrible. En ese momento decidimos que la llevaríamos en un helicóptero sanitario hasta la sala de emergencias. Apenas despegó el helicóptero, los oficiales del patrullero hicieron un descubrimiento alarmante en el lugar del choque. Los ayudantes vinieron y El arma cambió todo. Inmediatamente, los detectives llegaron a la escena del choque. Yo en el fondo pensaba, ¿por qué nos envían a un choque de un auto? Cuando llegamos a la escena del crimen, los ayudantes nos dijeron que habían secuestrado un arma. Resultó ser un revólver Smith & Wesson calibre 32. Tenía 3 balas para disparar y faltaban 3. Los investigadores rastrearon la zona del choque en busca de pruebas y encontraron algo curioso dentro del auto. Una patata. Evidencia fotográfica. Había una patata. Luego descubrimos que esta patata había estado atascada en la punta del cañón del arma. Tomé un guante y giré la patata. Y aún estaba la impresión de la boca del arma en la patata. Y recuerdo que le dije al detective Harding, tenemos un problema. La usó como silenciador. Los detectives especularon que Chris había usado un silenciador improvisado para que nadie del vecindario se diera cuenta. Estábamos impresionados por eso. ¿Iba a usar una patata para silenciar el disparo? Antes de que lo llevaran al hospital, Chris declaró ante los técnicos médicos. Dijo que la herida de su brazo izquierdo había sido causada por una bala. Chris les dijo que ella le disparó y que luego se hirió en el forcejeo por el arma. La herida de Chris fue causada por una sola bala, pero la policía encontró 3 casquillos de bala en el auto. En ese momento pensé, La unidad de traumatología del hospital lo confirmó. Amy tenía 2 disparos en la cabeza. Me habían dicho que había recibido disparos en la cabeza y que posiblemente sería un código 95, que nuestro código significa muerte. Así que en ese momento le dije al detective Harding, debemos ir ahora. Teníamos que hablar con Amy. En el fondo, pensábamos que moriría. Quiero decir, un disparo en la cabeza es... No sé si se puede sobrevivir a eso. Los detectives Harding y Whitlock llegaron al hospital. Quedaron impresionados por lo que encontraron. Caminábamos nerviosos al entrar a la sala de emergencias. Cuando encontramos al médico, yo esperaba que dijera que había muerto. Cuando dijo que estaba viva y hablaba, nos sorprendió. Estaban atendiendo. Nos quedamos afuera. Una enfermera salió y le pregunté si podíamos entrar y me dijo, claro. Le pregunté al médico, ¿puede hablar? Y me dijo, sí puede, pero no sé por cuánto tiempo. Le pregunté, ¿sobrevivirá? Y me dijo, no lo creo.
Una vez más, la familia y los amigos de Amy se reunieron en el hospital al lado de su cama. Nadie sobrevive a un disparo en la cabeza. Era difícil. Es difícil decírselo a una madre. Además de los disparos, tenía la órbita ocular rota. Tenía vértebras rotas, un pulmón perforado. Tenía raspones y hematomas en todas partes. Cuando estaba en cuidados intensivos con todos esos tubos, me dolió. Yo pensaba, da miedo, podríamos perderla. A pesar de todo, ya. En mi opinión, ella estaba a punto de morir. Entramos a la habitación. Estaba cubierta de tubos y cables por todo el cuerpo. Nos presentamos y le preguntamos si podíamos hablar con ella y dijo que sí. La bala entró por la nuca y estaba alojada sobre el ojo y pasó por el cerebro. ¿Cómo tomas la declaración a una mujer que cuenta detalles y habla con una bala que atravesó su cerebro? Por segunda vez en menos de un mes, Amy Jones luchaba por su vida. Pero increíblemente, pudo responderles a los detectives. Recuerdo que me paré sobre ella para tratar de acercar el grabador a su boca y ellos intentaron alejarme de allí porque obviamente su objetivo era prepararla para la cirugía y descubrir dónde estaban las balas en su cabeza y cuánto daño le habían hecho. Detective. Tell me what happened today. Driving down the road. He came up from behind us and turned right. Who's he, hon? My husband. What's his name? Chris Rizos. Okay, then what happened? Shot me in the back of the head. How many times? Twice, I heard. Did you bring the man to try to, after he was shot, or during when he was being shot, or try to get him off you, or? I don't know. I couldn't really see at that time. Él dijo que Amy no sabía lo que decía. Cuando terminamos, recuerdo que llevé al médico afuera y le pregunté, ¿cree que sobrevivirá? Y él me dijo... Cuando la familia de Amy llegó al hospital, tuvieron una horrible sensación de déjà vu. Amy luchaba de nuevo por su vida. Otra vez, era la víctima de un ataque violento de su esposo. A mi madre y a la primera persona que vimos cuando íbamos a la sala de emergencias fue el cura. Amy tenía una bala alojada en el cerebro y múltiples heridas por el accidente. Tenía una bala que atravesó desde la nuca hasta el frente del cerebro. La llevaron de inmediato al quirófano. Durante la terrible espera de 4 horas, un clérigo le traía novedades a la familia. Él salió y dijo que estaba haciendo todo lo posible para salvarle la vida. Nadie esperaba que viviera. Nadie del hospital, ni de la policía. Nadie en ese lugar esperaba que viviera. Pero increíblemente, por segunda vez en menos de un mes, Amy sobrevivió. Diría que su voluntad de vivir superó la voluntad de él de matarla. Es una mujer muy fuerte. Era imposible que estuviera viva. Amy dice que cuando ve las fotos posteriores al disparo, sabe que una cosa está clara. Agradecida por estar viva. Tuve muchos ángeles guardianes cuidándome. Había muchas razones detrás de la voluntad de vivir de Amy. 2 de ellas la esperaban en su casa. Estaba tan emocionada de salir del hospital y llegar a casa porque quería ver a mis hijos. Necesitaba verlos. Esta vez, su recuperación fue más larga y mucho más difícil. Sus graves heridas requirieron múltiples tratamientos. Tuve cirugía cerebral para quitar las balas. De esta parte, aún tengo algunos fragmentos de balas en el cerebro. Daño en el nervio óptico del ojo izquierdo. Tuve fracturas en las vértebras cervicales. Parecía que tuvo una apoplejía. Estaba paralizada o débil de un lado por la herida del disparo. Yo iba cada día y limpiaba sus heridas para que... Su vida. El médico se acercó y dijo: tienes daño en el nervio óptico, no podemos hacer nada, quedarás ciega. Se había hundido tanto en mi cabeza que tuvieron que rellenarlo. Y fue por eso que me enfadé más con él. Porque pensaba, tú estás sentado en la cárcel, con aire acondicionado, comes 3 veces por día. Y estás bien, mientras yo tengo que sufrir esto. Chris Rizos también había sufrido heridas graves durante el ataque, incluida la herida de bala en el brazo. Dijo que Amy le había disparado. La policía determinó que él mismo se había disparado, y esta vez no lo dejarían libre tan fácilmente. Estaban preparados para él cuando salió del hospital. Yo había conseguido una orden judicial y fue arrestado por secuestro agravado e intento de homicidio. Claro, inocente de todos los cargos. El juez no podía perder de vista que algo similar había pasado un mes antes. Intentó matarla 2 veces. Si volvía a salir, volvería a intentarlo.
Por eso impuso una fianza de $1 millón. No iba a salir a menos que tuviera $1 millón. Al tratarse de un hombre que ya había pagado fianza y había intentado matar a su esposa por segunda vez, el juez creyó que aumentar la fianza era una forma segura de mantener a Rizos en prisión. Pero incluso $1 millón preocupaba a los fiscales. Entonces, volvieron a la corte. Presentamos peticiones para que se le revocara la fianza, para que no hubiera fianza. Queríamos asegurarnos de que, con lo que había pasado, no pudiera salir libre. Y luego de una audiencia, el juez Pater aceptó la petición y revocó la fianza. Me sentí seguro. Los detectives estaban decididos a reunir pruebas en su contra. Evidencia fotográfica. Reunieron todos los detalles del último ataque. Estaba el arma, que los investigadores confirmaron que era la que faltaba en la casa de Amy, un par de guantes y la patata que había usado como silenciador. Evidencia fotográfica. Pero había una pregunta sin respuesta. ¿Cómo llegó a la casa y a la camioneta de Amy? Amy tenía sus sospechas y una teoría. Chris se había metido en la camioneta de sus padres y luego se escabulló en el garage y se subió al auto de Amy. Ellos venían a cuidar a los niños durante el día porque de eso se encargaban. Creo que él se escondió en la parte trasera de la camioneta y vino con ellos, porque en ese momento estaba en su casa. Cuando Amy fue a su auto esa mañana, la puerta del garage ya estaba abierta. Luego Amy descubrió que el código de seguridad de la puerta había en la casa. Chris Rizos dijo que hizo todo solo. Le dijo a la policía que había caminado 17 kilómetros hasta la casa, que se escabulló en el garage y que se subió al auto de Amy. Declaró que sus padres no estaban involucrados y que no sabían nada de su plan. Es difícil creer que caminó tanto. Investigaron la posibilidad de que se hubiera escondido en la parte trasera de la camioneta sin que ellos supieran. La madre declaró que la última vez que había visto a Chris había sido la noche anterior antes de irse a dormir. Los investigadores no encontraron pruebas de que los padres de Chris estuvieran involucrados, ni de que supieran del plan para matar a Amy. Los detectives que investigaban no descubrieron nada que les indicara a los fiscales que ellos habían cometido algún delito. Aún no sabemos cómo llegó a la casa ni a la camioneta. No tenemos idea. Evidencia fotográfica. No encontraron huellas, no encontraron nada. Fueron absueltos oficialmente, pero los detectives aún sospechaban de Chris. No creían que hubiera caminado 17 kilómetros. ¿Habría recibido ayuda de otra persona? Falló una vez. Luego le disparó 2 veces en la cabeza y también falló. No iba a rendirse. Amy no pudo decir mucho, pero ahora conocía bien la violencia y la traición. Pero aún con Chris en prisión, ella no podía entender el hecho de que él pareciera estar dispuesto a todo para verla muerta. Cuando Amy por fin le dijo que se había cansado y quería el divorcio, eso dio vuelta a su mundo. Él perdió todo el control. Ahora, con Chris Rizos en la cárcel del condado de Butler, sin poder salir bajo fianza, Amy por fin se sentía segura. Mis hijos sabían que su padre no estaba en casa y sabían todo lo que me había pasado, así que tratamos de hacerlo lo más normal posible. Pero para Amy, lo normal se estaba convirtiendo en un término relativo. Solo 6 meses después de los 2 intentos de homicidio, recibió una llamada de los detectives con un consejo siniestro. No podía conducir por el mismo camino, no podía estacionar en el mismo lugar en el trabajo, no podía ir a ninguna parte sola, no podía hacer nada. Incluso me dieron gas lacrimógeno para que lo tuviera conmigo. Le advirtieron, luego de que un preso del condado de Butler les dijera a los detectives que tenía algo interesante para compartir sobre Chris Rizos. Se sentó con nosotros y comenzó a hablar, y recuerdo que miré al detective Harding y dije, esto no es posible. Dijo, Christopher Rizos, y yo dije, sí, ¿qué hay de él? Quiere matar a su esposa. Y yo dije, tengo una nota en mi bolsillo. Sacó una nota de bolsillo, y era verdad, era una nota de Chris sobre cómo matar a Amy. Evidencia fotográfica. Era un plan diagramado paso a paso para matar a Amy, a Kevin, su hermano, y a la madre de Amy. Da una descripción física, como es, una descripción de Kevin, su hermano, y de la señora Jones, la madre. Dónde viven, a qué hora ella va al trabajo, qué auto conducen. Detallaba hasta el último elemento del asesinato. Fue un descubrimiento impresionante. Aún tras las rejas, Chris Rizos tramaba matar a Amy y a su familia. Los detectives decidieron darle de su propia medicina. Usando un informante de la cárcel, prepararon un operativo para tenderle una trampa a Rizos. Evidencia fotográfica. Chris se sintió muy cómodo con nuestro informante. Dibujó mapas del frente y de atrás, y describió muy bien lo que quería que se hiciera.
Por supuesto que nuestro informante no podía hacer nada porque estaba en la cárcel con Rizos, que podía ir a prisión. E inventamos un personaje y le dimos el nombre de John Phillips. Con cámaras ocultas filmando, el informante le dijo a Rizos que escribiera una carta a un hombre llamado John Phillips, un supuesto veterano de la guerra de Irak que necesitaba dinero y que cometería el crimen por $10,000. Estaban hablando y él tenía el sobre en la mano y dijo: cuando envíe esto, no podremos detenerlo. Y Rizos asintió con la cabeza y dijo: envíalo. Rizos creyó que la carta había puesto su plan en marcha. No sabía que la policía estaba detrás de él. Recuperamos las cartas y no había ningún John Phillips. Era la oficina del sheriff del condado de Butler. Aportaría el dinero para el crimen. Revisamos y descubrimos que el número era de la señora Rizos. Era el número telefónico de la madre de Chris. El plan de la cárcel ahora parecía una conspiración. Ahora sabíamos que al padre y a la madre también se los podía acusar de lo que se llama complicidad. Eso es instigar y asistir al asesino. Los detectives siguieron con el operativo usando otro informante encubierto para que contactara a Virginia Rizos. Él la llamó y arreglaron un encuentro en un estacionamiento. Necesito verla. Su hijo me dijo que me encontrara con usted para hablar de un asunto. El día del encuentro planeado, los agentes encubiertos estaban en el lugar. Virginia Rizos nunca apareció. El operativo del estacionamiento no tuvo éxito, y registrar la casa de Virginia Rizos le había enviado a su madre desde la cárcel. Las cartas decían que quería dinero y que iba a encargarse de algunos asuntos. Pero nunca dijo: voy a matar a Amy, a Kevin y a la madre. Los padres negaron saber algo sobre un asesino a sueldo. Dijeron que las referencias al dinero eran para que un detective privado ayudara con la defensa de Chris. El padre de Chris fue interrogado no solo por mí, sino también por 2 detectives más, durante un total de 4 horas. A veces yo no soy simpático, y no pude intimidarlo. La policía no encontró ninguna evidencia para acusar a los padres de Chris. En un tribunal, no se puede usar la opinión o decir lo que uno piensa. Hay que tener evidencia. George y Virginia Rizos rechazaron tener una entrevista con nosotros. El operativo no pudo demostrar que estaban involucrados en un delito o para matar a su esposa. Lo acusamos de 3 cargos más de conspiración para cometer asesinato. En la corte, el Estado dijo que le aplicaría una sentencia máxima de 99 años por todos los cargos. Fue una buena noticia para Amy, pero estar en la misma sala que Chris fue un recuerdo aterrador de todo lo que le había pasado. Cuando miraba a Chris, veía que era una persona diferente del hombre que había amado y con quien se había casado. Frío. Muy frío. Es todo lo que puedo decir. Muy frío y sin emociones. Chris Rizos también rechazó tener una entrevista con nosotros. Finalmente, se declaró culpable de los 10 cargos en su contra a cambio de una sentencia reducida de 30 años en prisión. Amy dice que Chris nunca expresó remordimiento por nada de lo que le hizo. Hasta hoy, Amy no... Es difícil entender cómo se puede pasar de un extremo al otro. Creo que nunca voy a entender qué fue lo que lo hizo cambiar. No lo entiendo. Amy dice que incluso una sentencia de 30 años de prisión no le dio tranquilidad. Ella cree que cuando salga de la prisión, volverá a intentar matarla. Si se puede contratar o intentar contratar a un asesino de la cárcel, ¿no creen que volverá a intentarlo? Yo sí. El detective Hardin está de acuerdo con Amy y le dio un consejo. Creo que tiene que estar alerta. Creo que no tiene que ignorar lo que sucede a su alrededor. Si hay duda de algo, no hay duda. Si se mete en una situación en la que hay duda, no hay duda de que algo está mal.